Ya teniendo las bases sobre cómo se entiende la interfaz de usuario y sobre cómo esos conceptos principales, vamos a empezar a trabajar ya en nuestro propio proyecto o en un primer proyecto que podamos intentar realizar. Para ello, y antes de empezar a traer elementos externos, vamos a familiarizarnos un poco con cómo funciona de base Unity y qué herramientas nos da así desde el inicio. Entonces vamos a iniciar hablando de los objetos primitivos. Un objeto primitivo, principalmente hablando de los elementos en 3D, es una figura 3D básica. ¿Listo? En el caso de Unity, pues nos trae 6 primitivos útiles para trabajar. Estos son, primero, el cubo, la esfera, la cápsula, el plano y el quad. ¿Listo? Todos funcionan básicamente igual y todos traen en esencia los mismos componentes, que son el transform, el mesh y el collider según su forma, que puede ser un mesh, puede ser un capsule, puede ser un sphere o un box collider. ¿Listo? Algo importante que se me olvidó mencionar tiene que ver con cómo nos movemos en el editor. Podemos rotar la cámara usando el mouse y movernos utilizando las flechas del teclado. Entonces, con uno muevo la cámara, con el otro me acerco o me alejo. Esto lo estoy grabando un poco después, por eso ya estamos un poco más adelantados. De momento vamos a empezar centrándonos en el componente que a mi parecer es el más importante de todos, el transform. Transform lo que hace es darnos o permitirnos modificar los elementos relacionados con la posición, la rotación y el tamaño o la escala de una figura o de un objeto. Este es el único componente que van a tener absolutamente todos los GainObject. Incluso si yo creo un GainObject vacío, trae su componente transform. En Unity estos parámetros se modifican a partir de las coordenadas. Entonces podemos modificar la coordenada Y, por ejemplo, haciendo que se mueva. También podemos ir en sentido negativo, -2, -3. Podemos cambiar la altura, en este caso el Y, 1 o -1. O el Z, que en este caso pues implicaría si va adelante o atrás. También podemos modificar su rotación igualmente a partir de los ejes. Entonces, por ejemplo, 30 grados, 30 grados o 30 grados. Y la escala de igual forma pues se modifica a partir de cada eje. De modo que, por ejemplo, a partir de un cubo pues obtengo esta figura más rectangular o incluso todavía más. O puedo hacer que sea esta como tablita, por ejemplo, modificando, haciendo que sea más ancha pero más baja. Cabe resaltar que directamente en la escena podemos también modificar esto a partir de las flechitas que aparecen cuando seleccionamos un objeto. Por ejemplo, modificando cada uno de sus ejes. También podemos cambiar la herramienta, en este caso la de rotación o la de escala. Listo, esto puede ser más sencillo a nivel intuitivo, pero mi recomendación siempre es que manejemos directamente con números a partir del elemento en inspector, del componente aquí en el inspector. Principalmente pues porque así podemos tener la certeza de que los objetos van a estar en la ubicación y el tamaño que nosotros queremos. Entonces, por ejemplo, que no van a estar, si coloco un objeto sobre el suelo, supongamos por ejemplo que este plano es el suelo, y yo lo intento hacer, digamos que al ojo, yo puedo decir, ahí está en el suelo. Pero una vez me acerco, pues resulta que digamos en este caso lo está atravesando. Poquito, muy poquito, pero lo está atravesando. ¿Ven? Entonces lo mejor, a mi parecer, siempre es utilizar los valores numéricos de modo que pues tenga siempre como esa perfección a nivel de saber en qué lugar estoy ubicando o de qué tamaño estoy haciendo las cosas.
Listo, teniendo en cuenta que este, como les digo, es el componente que considero el más importante de todos, siento que es importante que nos detengamos un momento a utilizarlo y a familiarizarnos un poco más con él, más allá de simplemente pues hablar sobre qué existe y cómo se comporta. Entonces, mi recomendación es que creemos algo. Entonces, por ejemplo, yo voy a crear un robot. Si están viendo la versión corta, pues lo voy a ir acelerando y solo pararé cuando tengan algo importante que decir. Si están viendo la versión larga del video, pues van a poder ver cómo lo construyo en general. Igualmente mi recomendación es que ustedes construyan el suyo propio, ya sea que quieran copiar los pasos que voy a ir haciendo, o por el contrario que ustedes decidan pues crear otra cosa. Pueden intentar hacer una casa, replicar por ejemplo su habitación, al menos con las figuras básicas, escribir su nombre, ¿sí? Entre otro montón de cosas que se pueden hacer. Para crear una figura primitiva, lo que hacemos es dar clic derecho en jerarquía, 3D Object, y tenemos aquí cubo, esfera, cápsula, cilindro, plano o quad. Los demás los iremos viendo más adelante. También podemos hacerlo directamente desde el panel de arriba, dirigiéndonos a Game Object, 3D Object y lo mismo. Bien, ahora sí, para iniciar con mi robot, pues voy a partir de un cubo. Algo importante es que normalmente cuando generamos un objeto, lo hace, bueno, lo ubica en donde estemos viendo. Entonces, por ejemplo, en este caso las coordenadas quedaron en C en menos 0.23, 2.21, menos 3.27. Una forma, a mi parecer, que es útil para empezar ya a trabajarlo, es dándole clic derecho, Reset. De ese modo, pues se ubica directamente 0, 0, 0, 0, 0 y la escala en 1, 1, 1. Entonces, para este vamos a disminuir. Vamos a empezar disminuyendo su ancho, que creo que es el Z en este caso. Ajá. Para que sea la cabeza del robot. Por ejemplo, aquí a la mitad. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, pongámoslo aquí en el 2. Algo importante que de pronto nos puede llegar a fastidiar son estos iconos que se llaman gizmos, que son, por ejemplo, en este caso el de la luz y el del volumen. Podemos desactivarlos en este botón de aquí. Bien, ahora que tengo la cabecita, le voy a agregar los ojos. Entonces, para ello voy a usar cilindros en mi caso. Lo mismo, reset. Y los empiezo a ubicar. Yo lo quiero más o menos por aquí de alto, que está en el 2. Lo quiero rotado, en este caso pues hacia adelante, entonces 90 grados. Y aquí empiezo a jugar con la escala. Puedo hacer que sea mucho más pequeño. Por ejemplo, por ahí. Esto sí tiene que ser muy chiquitito porque es el ancho. Bueno, en este caso sí, el ancho del ojito. Vamos a dejarlo en punto 2 a ver qué tal va quedando. Quedó gigantesco igual. Punto 0.5 incluso. Y punto 3. Si ustedes gustan pueden hacerlo. En vez de usar decimales tan pequeños, pueden hacer que esta caja sea mucho más grande, la cabeza. Digamos menos 3 y 2.3 menos 0.2. Para duplicar un objeto podemos hacer control C, control V, seleccionándolo, o control D, que también lo duplica directamente. Ahora vamos a darle un poquito más de sentido a sus ojitos. Vamos a agregar una esfera. Y en este caso vamos a darles otra herramienta. En la fila de escala tenemos esta cadenita. Esta cadenita lo que hace es mantener las proporciones. Por ejemplo, en este caso tengo una esfera que mide 1, pero si yo quiero que se haga más pequeñita, yo puedo intentar, por ejemplo, hacer que sea 0.1, 0.1, 0.1. Entonces tendría la esfera de un tamaño 0.1. Pero también puedo activar la cadenita. Y en lugar de eso, pues directamente cuando modifico uno, se modifican todos. Algo importante a tener en cuenta es que esto lo hace a partir de las proporciones que estén guardadas en ese momento. Por ejemplo, si yo tengo este cubo,
que mide 1, 1, 0.5, o sea, medio. Y lo que hago es duplicarlo, pues en vez de que cambie solamente, en este caso, el ancho de la cabeza del robot, cambiaría directamente todo el tamaño de la figura. Entonces pasaría a ser 2, 2, 1. O si lo triplico, pues 3, 3, 1.5. Vamos a ubicarla exactamente donde está el ojito. Este quedó en menos 0.3, menos 0.3. Vamos a hacerla un poquitito más grande, entonces por ejemplo punto 25. Sí, siento que quedó muy pequeñito, ¿eh? Ideal, si ustedes lo están haciendo, pues pueden intentar hacerlo más grande. Uy, como para que no estén manejando ahí decimales. Vamos a agregarle una boquita. Entonces ya tenemos la boquita. Me parece que los ojitos quedaron muy arriba, entonces los vamos a bajar. Para seleccionar varios objetos, mantengo presionado Shift y voy dando clic. En este caso ya tengo dos ojos seleccionados. Además, cuando hago eso, quedan con línea los elementos que sean distintos y con número los que sean iguales. Entonces, por ejemplo, en este caso la altura, como es la misma, yo la puedo modificar en conjunto. Si yo quisiera, por ejemplo, si yo decidiera modificar alguno de estos, lo que pasa es que se van a juntar. Por ejemplo, si coloco uno, ahora los dos ojitos están en la misma ubicación exacta. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Vamos a agregar una antenita. Para ello vamos a, por ejemplo, hacer otra esfera. 2.5 puede ser. Y vamos a cambiar el tamaño. Por ejemplo. Y de aquí va a salir una antenita. Ahora, un cilindro para la antena. Reseteamos, subimos. Hacemos pequeñito. Pero este lo quiero por ahí el doble de grande. No, muy grande, por ahí. Lo podemos hacer un poquito al ojo, por ejemplo. Y vamos a coronarlo con una esfera. Reset. Otra forma de modificar los elementos es utilizando el clic. Entonces me dirijo a la letra, presiono y mantengo. Y de ese modo puedo ir arrastrando y modificando el valor de la posición o de la rotación o de lo que sea que estoy cambiando. Entonces, por ejemplo, aquí lo puedo ir haciendo directamente, lo subo un poco, cambio su tamaño, lo puedo hacer también con esta. Digamos que esto me sirve mucho para ir más o menos perfilando el tamaño que quiero. Por ejemplo, en este caso quiero un punto 2 y la altura a la que quiero que esté. Por ejemplo, en este caso, un 3 cerradito. Punto 2 me parece que quedó muy pequeñito. Vamos a hacerlo más grande, punto 3. Listo. Y a ti te voy a bajar un poquito. Entonces a ti te bajo otro poquito también. Y te quiero menos alto. Si es eso lo que estoy modificando, ¿verdad? Ah, no quedó. Sigue con la cadena. Punto 2 y quiero que sea un poquito más ancho. Punto 35. Punto 35. Entonces, de ese modo la figura ya es un poquito más orgánica también. Pues la siento un poquito mejor. Y vamos a... ¿Qué más le podemos poner para que sea interesante? Podemos poner algún tipo de orejita. Vamos a duplicar estos. Y en este caso vamos a rotarlo. Lo vamos a rotar en el eje Z. Entonces vamos a rotarlo 90 grados. Y simplemente pues lo vamos a mover. Más o menos por aquí, más o menos por aquí. Una vez más, pueden hacerlo al ojo, pero no es perfecto y yo prefiero que quede perfecto. Por eso suelo tardarme un poquito más porque me gusta que quede bien. Que queden las distancias correctamente puestas. Bueno, en este caso 55. Control C, Control V. Y pues como sé que está en el 00, pues menos 55.
Y listo, yo creo que si llegaron hasta aquí ya tienen mínimo la base sobre cómo funciona el componente transform y cómo lo podemos utilizar. Entonces, por ejemplo, pues aquí yo ya tengo mi cabecita finalizada. Si siguieron el video completo, pues pueden ver cómo se hizo, puede que lo estén replicando. O incluso les recomendaría que si lo están replicando, pues lo continúen, intenten hacerle un cuerpecito con unos bracitos o algo similar. Así es algo muy básico. Entonces la idea es que aprendamos a utilizar el componente transform, que aprendamos a movernos usando el mouse y usando las teclas, y que seamos capaces pues en general de diseñar o de poder crear lo que queramos. Entonces, por ahora pues vamos a dejar hasta ahí y continuaremos en el siguiente. Hasta luego.